Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Ya ha llegado el momento de recibir a nuestro criminólogo Pedro Sánchez, que nos dará un paseo por esa ciencia tan oculta como es la criminología y todo lo que depende de ella. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Cómo no felicitar a las mujeres, a las damas. Y hoy me he acordado de un dicho que lo dicen amigas y amigos gitanos, que dicen que las mujeres hacen las cazas. Y es verdad, cuando se analiza, las mujeres son las que dan el equilibrio en las casas. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Así que un beso muy fuerte para todas las que nos escuchan. Para todas ellas. Bueno, pues hoy nos trae una cuestión que surge en Madrid en el año 1766, que los historiadores lo denominan el motín de Esquilache. Como siempre, me voy a permitir la licencia de traer un recuerdo, aprovechando que estamos en Cuaresma, de nuestra querida Sevilla, y es como en el día 1 de abril, varios hermanos del Gran Poder en Sevilla aprecian, estando en la capilla con las imágenes, un inexplicable suceso. Al día siguiente del suceso, la Junta de Gobierno se reúne en cabildo extraordinario para tratar un único punto del día, que es el sudor que los hermanos que estaban presentes notaron en el rostro del Señor y de la Virgen. Eso ocurre en Sevilla en el año 1766, concretamente el 1 de abril. Pero nos vamos a Madrid, nos vamos a ir a la capital del reino. Nos vamos a centrar en una época de capas, de la capa española, del gran sombrero que tapaba la cara, te esbozaba. Nos vamos a centrar en el siglo XVIII, en la decadencia del siglo XVIII, ya que veníamos de siglos gloriosos, como había sido el XVI y el XVII, ni que decir tiene que el descubrimiento de América había traído riquezas a España y a todo el reino. Había dado artistas, poetas, grandes militares, pero el siglo XVIII trajo todo lo contrario de cuando hay una gran época o un gran momento. Carlos III llega desde Nápoles en 1759 y se hace cargo de reinar España. Como ya hemos dicho, venía de Nápoles, había estado muchos años fuera de España y venía con una corriente europea de cambio. Madrid, la capital de España, donde aún no había llegado la revolución industrial, esa revolución industrial que, como ya sabemos, salta en Inglaterra, y se trataba, las calles de Madrid, por tanto las calles de España, era una ciudad muy sucia en todos los sentidos, tanto en el de la propia limpieza y decoro de las calles como el de la sociedad. Las tasas de delincuencia eran muy altas, los hombres portaban armas de fuego que no dudaban en utilizar con demasiada asiduidad, no existía alumbrado público por las noches y nos quedamos ahí. Aguafiltro patrocina el vuelo del pingüino.
El plástico es uno de los grandes contaminantes que nos rodea. No uses más botellas, recicla y deja un futuro limpio. Consejo patrocinado por Agua Filtro, agua pura desde el grifo. Asómate a www.aguafiltro.es. Agua Filtro patrocina El vuelo del pingüino. Decíamos que el Madrid de mediados del siglo XVIII era una urbe llena de caos. Tal era así que, bueno, las tasas de delincuencia se disparaban, el juego, las apuestas provocaban muertes y desórdenes públicos. Comparativamente hablando con el resto de Europa, Madrid y por consiguiente España estaban a la cola europea en la transición a una sociedad más acorde a los nuevos tiempos, y Carlos III decide darle un vuelco y una vuelta de tuerca a esto. ¿Qué ocurre? Que tal libertinaje y el descontrol observados por las autoridades hacen tomar decisiones totalmente contundentes desde el Palacio Real, donde se alojaba el rey con sus ministros. Para ello, el rey decide poner al frente de los cambios a un italiano que había sido ministro con él en Nápoles, ministro de la guerra, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. Este hombre llega desde Nápoles a Madrid con 59 años de edad de la época, que no era un niño, es decir, era un hombre que ya venía, digamos, trabajado, luchado en los cambios. ¿Cuáles fueron los cambios en principio más significativos? Principio, dotaron a Madrid de alumbrado público. Había una orden que había que sembrar Madrid de luces, porque era un campo de batalla por las noches. Deciden empedrar las calles. Madrid era un barrizal. Comentan que había que entretener a la sociedad por las tardes y noches. Construyen teatros, corrales de comedia, para que las personas no viesen como único entretenimiento el vicio. Y además una cosa muy curiosa, deciden dar identidad a los madrileños. Construyen la Puerta de Alcalá, construyen la Puerta de Toledo, construyen arcos, construyen pasajes, levantan estatuas de héroes, para que los madrileños empiecen a tener identidad de grandeza de lo que era la capital del reino. También hubo leyes bastante discutidas, que ahora veremos qué pasó, donde se prohíbe el juego, se prohíben las cartas, se prohíbe todo lo que diese pie a apostar fuertes sumas. A la vez se permite el juego de billar, el ajedrez y las damas. ¿Quién es el marqués de Esquilache? ¿Quién es este personaje que ha trascendido hasta nuestros días? Este hombre se trata de Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. Nace en Messina, Italia, allá por 1699. Fue un diplomático y político italiano humanista y versado en varias disciplinas. O sea, el rey conocía perfectamente a quién tenía que fichar. Se convirtió en ministro querido por Carlos III. Eso preferido. es. Sí, o sea, era su hombre de confianza. Ocurre que ellos pretenden en muy poco espacio de tiempo trasladar costumbres y maneras de vivir de Italia, de Francia, de Alemania, traérselas a España e introducirlas en 4
o 5 años, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque Carlos III en Madrid no era un rey querido. Él entra por Barcelona, donde en Barcelona sí le aclaman, pero Madrid como que desconfía de él. Lleva mucho tiempo fuera, quiere traernos costumbres que no son nuestras y a ver qué pasa. Por tanto, estamos ante el caldo de cultivo perfecto para lo que ocurre. ¿Qué agrava esto? Además, lo agrava una sequía de 6 años. España sufre una fuerte sequía entre 1760 y 1766. La sequía disminuye las cosechas, por lo que sube el grano, sube el pan, el aceite y productos de primera necesidad. Todo esto con el apriete que estaban haciendo las autoridades para ir modificando las costumbres. Tenemos que tener en cuenta que España, bueno, aquí somos sumamente arraigados a nuestras costumbres. El que es del Betis desde que nace hasta que... Eso es así. ¿Qué más ocurre? Resulta que hay un detonante, un antes y un después. ¿Cuál es la causa? El detonante final del motín o de la revuelta. Digamos que la palabra motín viene del francés mutin, que quiere decir revuelta, revolución. Voy contra el orden establecido, voy contra las autoridades que me están obligando. El detonante es que sale un bando que lo firma el rey, empapelan media Madrid, donde prohíben portar armas de fuego y además, y más importante, determinan la vestimenta que se debía llevar en esa época. Dicen que ya no se puede llevar la capa tan larga, que hay que llevar una capa más corta para que no te puedas cubrir con ella o ocultar un arma, y además te dice que te tiene que recortar el ala del sombrero, que se te tiene que ver la cara. Aconseja el sombrero de 3 picos. Claro. Porque mucha gente se aprovechaban de esa vestimenta para actuar para delinquir. Te claro. Esbozabas, te guardabas un arma. Claro, y todo el mundo vestido más o menos igual, no sabía después quién era. Por dónde iba hecho. Madrid, además, empieza a culpar a Esquilache del precio elevado del pan, del hambre que se estaba pasando y de querer cambiar las costumbres de la vestimenta. El gobierno, el Estado de ese entonces, dice que no va por ahí, que lo único que pretende es parar tanto crimen, tanto delito. Tanto es así que los madrileños, con capa larga y el sombrero clavado y totalmente cubiertos, paseaban por delante de los cuarteles. Es decir, desafiaban a los militares. Desafiaban, aquí estamos, no nos vamos a cambiar ni la capa ni el sombrero. Tanto es así que el 23 de marzo de ese año, en la calle Antón Martín y frente a un cuartel... Que por cierto, perdón Pedro, que por cierto era Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos de aquel año. De aquel año, claro. Se plantan 2 personas, miran desafiantemente a los soldados que estaban haciendo guardia. Los soldados que están haciendo guardia se hacen una pregunta que es: ¿merece la pena liarla? ¿Merece la pena alterar el orden si nosotros es que también vamos vestidos así en nuestro diario? El oficial que estaba de guardia decide ir a hablar con los 2 señores que estaban desafiando el orden.
el alguacil les ordena que se despojaran de las prendas de vestir prohibidas que llevan, combinándoles a llevar el sombrero de 3 picos y a cortarse la capa. Al unísono, estos 2 hombres dicen que no les da la gana, literalmente, no nos da la gana de hacer lo que usted nos dice. Se inicia una fuerte reyerta y miles de madrileños que lo estaban pasando mal se unen, eligiendo la Puerta del Sol como sitio para manifestarse, para ir contra lo que se estaba imponiendo. Una vez allí se hacen fuertes, empiezan a pedir que se bajen los precios, que se respeten las costumbres y que se expulse al marqués de Esquilache de España, que se marche. Se movilizan las tropas de la llamada Guardia Valona, que la Guardia Valona era dentro de la infantería del ejército del rey, digamos que sacan un grupo de fuerzas especiales que le llaman Guardia Valona. La Guardia Valona llega el primer día, ve que la Puerta del Sol está inundada por madrileños que piden sus derechos, miles de madrileños, y ven que bueno, que allí puede pasar algo grave, porque recordemos que era época que no había punto medio. Allí llevaban armas largas para usarlas. Los mandos deciden retirar a los militares al Parque del Retiro, que está como a 1 kilómetro a pie, y al día siguiente esa Guardia Valona se le da orden de cargar contra los madrileños amotinados. ¿Qué quiere decir cargar? El concepto cargar que tenemos hoy en día de pelotas de goma, la defensa, no, cargar 2 líneas de militares, uno rodilla a tierra, la fila de detrás puesta en pie, y abren fuego contra la multitud. En la primera descarga mueren 10 madrileños. Eso no los achanta, al contrario, avanzan todavía más rápido hacia los militares. Los militares no le da tiempo a recargar y consiguen matar a 10 guardias. 10 guardias que no solo matan, sino que descuartizan y además pasean sus restos por Madrid. Es decir, no había punto medio. Era una batalla campal entre madrileños y en el centro de Madrid. Evidentemente Carlos III, que era un tío inteligente, que era una persona inteligente, ordena que cese el fuego, que se habían precipitado al no entender las costumbres españolas y al querer comparar una España de mediados del siglo XVIII con una Europa que ya había saltado la primera revolución industrial, que tenía otra corriente. En medio de todo esto estaba la Iglesia, que evidentemente tampoco le interesaba que España evolucionase, cambiase, porque la Iglesia era potente, era una institución muy potente, y evidentemente los burgueses. Hay que tener en cuenta que no existía la clase media. Yo he llegado a la conclusión que el motín de Esquilache es el primer episodio donde se empieza a ver, a fraguar la clase media española. La clase media que mantiene el comercio, la clase media que mantiene a flote la economía. Pues el motín de Esquilache, cuando los madrileños se echan a la calle, desde mi punto de vista, ahí empieza la clase media en España a fraguarse. Viendo que hay un alto el fuego, los amotinados, es decir, el pueblo de Madrid, a pesar de que la Iglesia, digamos que barría para casa,
determinan a un sacerdote como mediador entre Carlos III y sus ministros, siendo el hilo conductor de lo que los madrileños quieren, piden. El padre Cuenca, muy apegado al pueblo, lo recibe Carlos III en el Palacio Real, y el padre Cuenca, de una manera estratégica, consigue hacerle ver al rey que su pueblo estaba siendo oprimido. Pero de una manera imperativa, ¿eh? Sí, El sacerdote, o sea, que le dio el toque al rey. Si Al no rey. hacía lo que él decía, automáticamente se iba de... continuaba la revuelta. 30.000 hombres harían estallar en 2 horas el nuevo palacio, o sea que... Sí, fue- sí, el palacio estaba Además, rodeado. Más que una propuesta, un ultimátum, ¿no? Sí, sí, bueno, Durante- de alguna manera. ¿Qué le exige? Le exige nuevamente la deposición de los ministros italianos. Mire usted, en Italia muy bien, pero en España no. No nos conocen nuestro pulso, no conocen nuestras costumbres, no conocen nuestra manera. También exigen la disolución absoluta de la Guardia Varona. Se habían extralimitado abriendo fuego contra la multitud y le exigen que desaparezca la figura de la Guardia Varona. Por supuesto, las mejoras para la población, y que desaparezca el monopolio de los que traían a Madrid los alimentos, ya que se estaban aprovechando de la escasez de los mismos, Claro. para elevar el precio del pan, del tocino y del aceite de manera desproporcionada. ¿Qué ocurre? Carlos III acepta todas las exigencias que, como bien Claro. han marcado antes, eran exigencias, no Total. eran propuestas. Además advirtió que saliese a dirigirse al pueblo para decir que lo cumplía. El tema este. o sea, Dio su palabra de rey, Sí, sí, y totalmente. cumplió, pero se quejó mucho, se quejaba continuamente de que el pueblo no lo había interpretado, de que el pueblo no había visto que lo que quería era que la sociedad española avanzase, y que todo lo que proponía lo veían mal. Él lo único que quería era modernizar España, meterlo en las corrientes europeas de modernización, de traer la revolución industrial. ¿No piensan ustedes que habría que haberlo hecho más tranquilamente, Yo creo que sí. dándole tranquilidad al pueblo de que vamos a cambiar, pero tranquilo, que es para bien? Intentaron imponer. Claro, exactamente, pero porque también las tropas, por lo menos el ministro Esquilache, era italiano, tenía otras costumbres, y la eso- quisieron implantar aquí. Aquí. Ese es el problema. No, también yo creo, Pedro, que muchas veces la política o los gobiernos, ¿no?, intentan como educarnos de una manera como si fuéramos niños, ¿sabes? Sí, suele pasar. Es decir, que pasan directamente a la orden. Suele pasar eso. Suele pasar, ahí tenemos, por ponerlo en estos tiempos, yo no estoy de acuerdo. No me gusta la política, pero por ejemplo la ley de educación celar. Bueno, Sí, pero es que pasamos por Parece una ejemplo, imposición, ¿no? hombre, estamos hablando de 200, Ah, cerca no, pero, cerca de 300 pero la años. imposición es la misma, ¿no? Pero realmente... Es una imposición, ¿no? Si hacemos, aunque las comparaciones siempre son odiosas, Odiosas, pero claro. Ahora tenemos la falta de alimentos que están a comedores sociales, la luz sube, todo sube, y esto pues no lo veo nada bueno. Yo tampoco. Realmente no lo veo nada bueno. Hemos quedado en que se decide aceptar las exigencias del pueblo. Como temían tanto por su integridad física como por la de su propia familia, el rey, junto a toda la corte y los ministros, se retiran a Aranjuez. En Aranjuez viven 6-7 días muy intensos, ya que las revueltas en Madrid no paraban, y la realeza entiende
que el pueblo debe ser respetado. Eso de reino y gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo, había llegado a un límite que ya no era aceptable. Esquilache coge a su familia y se marcha a Nápoles. Y de Nápoles a Venecia, donde el hombre fallece casi con 90 años. ¿Qué cambia Carlos III en sus políticas? Da un giro hacia los hombres, hacia el pueblo, hacia las mujeres. Además, nombra ministros a gente que no es de ideas radicales, a gente realmente política que se hace cargo de la situación y que entiende, a gente que le iba a garantizar la paz social. No quería más tiros, no quería más revuelta, quería un Madrid de la nueva corriente europea. Aquí traigo una teoría sobre la criminología ambiental, curiosa, y dirán ustedes, la criminología ambiental. Observen cómo ya a mediados del siglo XVIII, los dirigentes de Carlos III y el rey, observa que había que darle un cambio a la ciudad y van a desentarla. Imagínense ustedes alguien que vive, que su casa es un desorden, que está sucia, que está toda desordenada. Lo mismo ocurre a nivel ciudad. Vivimos en una ciudad con identidad, vivimos en una ciudad limpia, vivimos en una ciudad iluminada por la noche. Por cierto, hay un estudio muy bueno que dice que si la iluminación nocturna artificial se aumenta en un 25%, la seguridad sube el doble a nivel de proporción. Es decir, subo el 25%, la seguridad aumenta un 50%. Aquí en mi trabajo lo hemos comprobado. Parques y jardines que no tengan suficiente iluminación, foco de delincuencia. Además que la oscuridad, es así, la oscuridad atrae al que quiere esconderse. La criminología ambiental, claro, se hizo en Nueva York, se estudió. Subo la iluminación nocturna artificial, garantizo más seguridad, más ausencia del crimen. Y bueno, el Marqués de Esquilache creo que marcó un antes y un después en lo que hemos comentado, en la modernización de Madrid y en ir poniendo las primeras piedras para que la clase media española se fuese asentando, fuese naciendo. Que tendría la visión que tú acabas de decir. Ilumino la ciudad de noche, con lo cual la gente ya no se ocultaría tanto a la hora de salir en la calle. Y lo que pasa también es que un pueblo con tantas costumbres arraigado, Paco, entrar saco así, lo que vas a comentar. Y todo ocurrió, Pedro, en el periodo de la Semana Santa, ¿no? Fue... Sí, vamos rápido. En 6 o 7 días. Comentar rápido. Yo lo que digo es una cosa, ¿verdad? Era cuestión de rápido, Pepe. Bueno, pues lo dejamos, hijo. Dime, Pepe, que es interesante, muy interesante. Si era una cuestión de que el pueblo pasaba hambre o es que había unas personas que querían quitar a los italianos. Ten en cuenta que algunas veces aprovechamos todo, ¿eh? Claro. Que algunas veces aprovechamos cualquier cosa para que explote. Para eso están los dirigentes, inteligencia. Claro. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.